La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. La paz de Cristo, hermano. Estamos en la solemnidad de tabernáculos, estamos en la santa convocación del Señor de 8 días en este otoño de 2022. Estamos también a la vez en el día 235 de guerra entre Rusia y Ucrania, más bien dicho, entre el comunismo y el occidente. Estamos en un momento cuando la gran espada de Apocalipsis 6:4 se puede notar que es grande o que empieza a ser grande, digamos así. En Apocalipsis 6:4 dice: y salió otro caballo rojo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Notemos aquí que no se trata de una espada normal. Normalmente en la Biblia, cuando habla de guerras, la simboliza con una espada, pero aquí se trata de una gran espada, grande espada. Esto puede significar una nación poderosa que hace guerra, o puede significar unas armas poderosas, ya que la espada es el arma que usa ese personaje sentado sobre el caballo bermejo. Y estamos contemplando lo que está pasando entre Rusia, más bien dicho, entre Putin y el occidente. Estamos leyendo, escuchando, viendo desde ya hace unas semanas atrás las amenazas nucleares de Putin. Estamos viendo también cómo él está perdiendo paso a paso el terreno, la tierra conquistada, está perdiendo la batalla, está siendo ahora cercado, como decir, perseguido como un animal salvaje, digamos. Está como en una trampa en la cual él mismo ha entrado. Es furioso por lo que está pasando y está lanzando esas amenazas terroríficas para todo el mundo, ya que su estrategia como agente KGB es la de infundir miedo. Esa fue siempre su estrategia, de aparentar más que es y de infundir miedo y terror. Pero realmente la Biblia está hablando aquí de una gran espada. Y esa gran espada es muy probablemente pueda significar unas armas muy poderosas como las armas nucleares. Para que se espante toda la tierra, como dice aquí en Apocalipsis 6:4, para ser quitada la paz de la tierra, del mundo, y que se espante todo el mundo, tiene que ser una guerra inusual, una guerra mundial, o una guerra con armas que puedan alcanzar en cualquier parte del mundo,
armas muy destructivas. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque exactamente anoche he visto, me ha salido un video cual había sido subido hace pocas horas, un video acerca de las armas nucleares que han tenido Ucrania, que tiene Rusia, y de lo que pueden hacer. Se está mostrando el museo de Ucrania, que es prácticamente un búnker nuclear, de donde se controlan y se lanzan estas bombas nucleares. Un búnker que es enorme y está construido debajo de la tierra. Ucrania, como no tiene ya más armas nucleares, lo han transformado en museo, pero tiene todo lo que hace falta para poder lanzar cohetes nucleares. Solo le faltan los cohetes. Es decir, es real, es un ex búnker nuclear, pero que ya no está en uso. Pero lo que dice en este video, que les invitamos a ver, lo ponemos debajo de esta grabación, es que Rusia tiene muchos tales búnkeres nucleares. Ucrania tiene solo uno y ya no funciona. Rusia tiene un sinnúmero, tiene muchos. Armas nucleares tiene casi 4.000. Bueno, 6.000 ha tenido, posiblemente todavía tenga, porque no se sabe si ellos han destruido una parte de las armas nucleares cuando se hizo este convenio. Entonces, en este video se dice el poder de cada de estos cohetes nucleares, y solamente con 50, no hablamos de 4.000, hablamos de 50 o 40, 50 cohetes, se puede destruir todo el territorio de los Estados Unidos de América, todo el territorio, metro por metro. Y Rusia tiene probablemente unos 4.000 o más, hasta 6.000 tales espadas o grandes espadas, como dice aquí en Apocalipsis 6. Él ha empezado a amenazar con usar misiles nucleares tácticos, porque hay de dos tipos. Los menos poderosos son los tácticos, y un misil táctico tiene más o menos 5 veces el poder, o equivale con 5 bombas nucleares de las que se usaron en Hiroshima o Nagasaki. 5 tales bombas. Es un solo cohete de este táctico, del de menor poder. Las velocidades de estos cohetes superan la velocidad del sonido. Muchas veces son prácticamente inalcanzables. No se pueden detener por la defensa antiaérea. Si se lanzan y si llegan a volar, prácticamente posiblemente que caigan en su destino cual ya está señalado, está
programado en cada una. Todo el occidente, el enemigo de Putin y del comunismo es el occidente. No es Asia, no son estos países, sino es el occidente. ¿Por qué pasa todo eso? Porque este mundo ha llegado a su fin. El Señor ya no va a permitir más tiempo a este mundo, porque el mundo va de mal en peor y el pueblo profeso también está en apostasía total. Lo único que el Señor ha esperado hasta ahora y que ahora lo va a forzar, digamos así, lo va a acelerar este proceso, es la formación de su ejército especial. Él dejó el capítulo 2. Ejército acerca del cual leemos también en Isaías 13. Mencionamos Isaías 13 porque el propósito de esta grabación es presentar el mensaje que el Señor nos ha dado en este día. Después que anoche he visto este video, que para cualquier mente equilibrada, que sabe juzgar según el principio de causa y efecto, puede darse cuenta que es una amenaza real y que en cualquier momento puede, como dice en este video, puede desaparecer la civilización de este planeta. Estos misiles son suficientes para extinguir la vida en la Tierra varias veces. Hay demasiadas para poder terminar con este mundo o con varios planetas como este mundo, digamos así. Damos gracias al Señor que hasta ahora no ha permitido, fuera del fin de la Segunda Guerra Mundial, no ha permitido que se usaran estas bombas nucleares. Porque en el momento que uno lanza, en el momento que Rusia o China o cualquier país enemigo del occidente lanzan, reciben unas 30, si lanzan una, son 30 que se lanzan en contra, luego ellos lanzan multiplicado exponencialmente, de manera exponencial. Entonces prácticamente no hay que parar, no se puede parar una vez que se lanza. A las amenazas de Putin, Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha dicho que prácticamente va a destruir, si Putin usan estos misiles, su ejército va a ser destruido. ¿De qué manera? No sabemos. Ha dicho que no van a usar armas nucleares, pero esto no se puede decir de antemano, esto se decide en el momento, dependiendo de las circunstancias, de cuán grave es la situación. Es claro que el occidente, porque el mundo controlado por Dios, digamos así, es el mundo que ofrece libertad, ofrece el derecho a la vida, a la felicidad. Este occidente no quiere hacer guerra, no quiere aumentar sus fronteras como quiere Putin, como quiere el dictador de China también.
el Occidente no tiene ideas imperialistas. Ellos por eso muchos países no han invertido en el armamento, porque han pensado que se puede vivir pacíficamente en este mundo, pero han ignorado los peligros, han ignorado los poderes usados por Satanás, los poderes dictatoriales de Asia, las que siempre han sido una amenaza para el mundo. Pero ya porque la maldad de este mundo ha subido al trono de Dios, como dice la Biblia, y ya esto no puede ser aguantada más. Las personas se ven que no quieren arrepentirse, no quieren cambiar, van de mal en peor, el mundo va de mal en peor desde ya hace décadas y décadas. Entonces el Señor va a terminar la historia de este mundo y del pecado. Él está por encima de estos presidentes y Él va a permitir la guerra nuclear solamente cuando Él decidirá castigar a todos los malvados de la tierra. De momento, Él ha permitido una guerra, una espada menor. Es una espada menor la que fue levantada. Es un principio del cumplimiento de Apocalipsis 6,4 y de Daniel 8. El carnero, este carnero que tiene 2 cuernos, con los cuales hacen daño en toda parte, hacen daño al norte, al oeste y al sur. Hace daño en toda parte menos en el este, porque de ahí se levanta ese poder. Hemos comentado eso. Todos estos símbolos, aunque son diferentes, significan una misma cosa. Los poderes satánicos, de carácter satánico, van a hacer guerra contra los poderes de carácter democrático, o a los que no les gustan esta palabra, de carácter pacífico, digamos así, del occidente. Entonces el Señor, porque ya estábamos nosotros mirando cómo cada vez más se lanzan amenazas nucleares, y prácticamente para un dictador como Putin, la pérdida de una guerra no es posible. Para un dictador como un dictador malvado, un dictador como fue Hitler en antaño, la pérdida no puede ser admitida, aceptada por su mente, porque su mente es poseída, su mente es tan transformada por el enemigo. El enemigo ha edificado un tal carácter en estos dictadores, un tal orgullo enorme en cada uno, parecido al orgullo de Nabucodonosor, solo que Nabucodonosor se arrepintió. Pero además del orgullo, estos dictadores son criminales todos. Han hecho y cometen posiblemente a diario crímenes para mantener su posición. Hay personas que se levantan contra ellos los matan. Entonces, para estos dictadores no existe la posibilidad de perder.
Hitler, cuando se ha visto perdido, se ha matado, se ha suicidado. Por eso estamos pensando que este dictador, Putin, aunque se dice que es un hombre calculado, no olvidemos que la Biblia dice que tales personas son endemonizadas, tienen demonios que los controlan. Entonces, más tarde o más temprano, las personas con demonios se han matado, han perdido su vida. Pensemos en Judas, por ejemplo, se ha suicidado. Hitler, como decíamos, y muchos otros. Si Putin no puede, si su orgullo no puede aceptar una pérdida delante del occidente, porque esta guerra es mundial, es Rusia o Putin o su régimen dictatorial comunista contra todo el mundo occidental, incluyendo los Estados Unidos. Y una pérdida significaría prácticamente la vergüenza más grande que pueda sufrir alguien. Prácticamente esa vergüenza no la puede sufrir un malvado, sino solamente si se quiere arrepentir. Esta vergüenza es una oportunidad dada por Dios para arrepentirse, pero Él no la va a aceptar. Esos dictadores que han cometido tantos crímenes inimaginables, casi no se puede mirar ni contar lo que pasa solamente ahora en Ucrania, aunque esos presidentes tienen una vida entera de crímenes detrás. Entonces estos muy improbablemente que se van a arrepentir. Así que la opción que nos da la Biblia a lo que está pasando puede ser un acto desesperado, un acto final de Putin en lanzar una guerra nuclear, en comenzar una guerra nuclear. Una guerra nuclear no dura años, no dura meses, probablemente ni semanas, sino dura días y horas. Sí, en unas horas ya se termina todo. Se puede terminar con la vida en este planeta o se puede terminar solamente si es que el occidente puede lanzar sus cohetes para destruir los búnkeres nucleares de Rusia antes que lanzaran todos los misiles. Entonces sí, el occidente podría parar esta guerra, pero si no las puede destruir, lo que puede hacer un tal dictador es inimaginable. Solo mirando atrás lo que ha podido hacer Hitler, nos podemos dar cuenta que un tal dictador, presidente, rey, que tiene todo el poder en una nación como Rusia, y tiene el poder militar, es el general supremo del ejército. Entonces él lleva la maleta nuclear, él tiene el botón nuclear cerca de su dedo en cada momento. Y él ha declarado que si su país es amenazado, su territorio es amenazado, él va a usar las armas nucleares. Esta amenaza es inimaginable, nunca se ha visto esto hasta ahora. Y el occidente está perplejo. Debido a eso ellos no pueden entender por qué se ha llegado aquí, pero nosotros entendemos de la Biblia que este mundo no puede durar más de 6.000 años. Estamos a punto de llegar a los 6.000 años. El Señor debe permitir el desenlace final
entre las fuerzas del bien y del mal. Lo único que le hace al Señor todavía frenar el castigo de los malvados en usar esas bombas son los que todavía se van a salvar, unas pocas personas probablemente, o de las ciudades. Y tal como él sacó a Lot antes de caer esa bomba nuclear sobre Sodoma y transformar todo en ceniza, él debe sacar al pueblo laodicense, al pueblo profeso, de ese estado pecaminoso. Debe despertarlos, y la manera de despertar, así como el Señor nos ha mostrado y hemos dicho muchas veces, es a través de un gran susto, una gran espada, un gran miedo, prácticamente un miedo de muerte. Esto puede, si no ha podido el Señor con las palabras suaves, con las promesas, con las muchas bendiciones que ha dado, si no ha podido de manera pacífica y no ha podido ni con las amenazas, lo único que le queda al Señor por intentar es un peligro real. Es poner a Jacob delante de la espada. Jacob representa el pueblo laodicense. Entonces comprendemos en este cuadro que el Señor está en proceso de espantar, digamos así, a la Odisea, para que aquellos que serán finalmente salvos, aquellos puedan despertar, puedan darse cuenta de la realidad, puedan darse cuenta de sus vidas y del peligro mortal de permanecer en la Odisea. Entonces, antes de que el Señor permitiera que los malvados fueran castigados en este mundo, el Señor debe sellar a su pueblo, debe sacar, despertar, lavar de todos los pecados a su pueblo. Es una escena parecida con la de hace 2000 años atrás. El Señor Jesucristo comenzó a sacar del judaísmo, ¿sí?, de aquella iglesia laodicense, apóstata, a las personas que debían salvarse de allá, de Jerusalén, de Judea, porque el ejército romano ha venido y ha destruido en el año 70 Jerusalén, y probablemente no solo Jerusalén ha atacado por ahí. Así que el propósito de la salvación que ofrecía el Señor Jesucristo no era solamente uno espiritual, era también uno físico, que tenía que ver con esta vida. El Señor no quería que su iglesia pasara por esa destrucción y sus hijos se murieran. Por eso, en este fin del mundo, el Señor trata de repetir la misma escena. Va a despertar a un pueblo, a aquellos que aceptarán despertarse o ser despertados. A aquellos el Señor los pondrá bajo la sombra del Altísimo. Hemos mencionado Isaías 13 y acabamos de mencionar Salmo 91. Exactamente estos dos textos los ha dado el Señor, nos los dio el Señor en este día que hablamos. En este día, después que anoche, al comienzo de este día, anoche, después del anochecer, después de haber comenzado este día,
El Señor nos dio este video que van a ver ustedes con oración. El Señor no ha terminado su mensaje. El Señor a la mañana dio Salmo 91 e Isaías 13. Vamos a leer algunos versículos de estos textos para comprender un poco de la profecía acerca del juicio de este mundo, de la profecía, de las muchas profecías que hay en la Biblia acerca del fin del mundo. Hay muchas profecías, pero el Señor nos ha dado uno de los textos más evidentes, más claros, que son el Salmo 91 e Isaías 13. El Salmo 91 lo hemos comentado, hemos hablado muchas veces, pero de esta vez quisiéramos leerlo de punto de vista a una guerra nuclear, porque en realidad el Salmo 91 es el Salmo de la protección de los 144,000 del ejército especial de Dios durante una guerra mundial, una guerra nuclear probablemente en este planeta. Y el Señor ha prometido que cuando esto pasara en este planeta, su ejército será protegido completamente. Vamos a leer algunos versículos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de lo Todopoderoso. Aquí no dice todos, dice él, que él es en singular, exactamente como en Apocalipsis 3. El mensaje a la Odisea dice, el que oye, el que abre la puerta, ¿sí? El que acepta este llamado y se despierta del estado laodicense, ¿sí? Será salvo. Es una elección personal, es una elección que cada uno debe hacer. Cada uno de los 144,000. Así que el Señor aquí presenta su oferta de protección en un momento cuando todo el mundo será prácticamente, casi todo el mundo perecerá. Diré yo soy, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Es decir, los 144,000 dirán y estarán conscientes en cada segundo que su única esperanza de sobrevivir y de ser salvos, pero también de sobrevivir, y el único castillo, el castillo tenía el propósito de defender. Un castillo tiene muros muy grandes. Entonces su defensa prácticamente es Dios. Amén. Es lo que pasó realmente en Hiroshima cuando cayó la bomba nuclear. Todos aquellos adventistas que estaban ahí no eran pastores, liderazgo, eran personas, ovejas de la iglesia adventista. Y cuando cayó la bomba, de inmediato saltaron de la cama, porque era de mañana, me parece, de madrugada. Saltaron directamente de rodillas. Sí, cayeron de rodillas cuando escucharon el ruido, la explosión y luego de rodillas con los ojos cerrados. Escucharon como sus ventanas se estaban rompiendo por el soplo que mataba a todos. Millones de grados de temperatura se producen en una bomba nuclear. Pero ellos fueron guardados con vida. Y creo que esta historia fue preservada por el Señor
para los 144,000. Amén. Porque se trataba de una bomba nuclear y ahí se mostraba que los que habían puesto su esperanza, como dice aquí, en Dios y habían hecho de Dios su castillo, es decir, su escudo para defender sus vidas, no se han escondido, no se han metido debajo de la tierra, en búnkeres, sino simplemente han caído de rodillas. Entonces, a ellos no les ha tocado, no les ha hecho ningún daño ese soplo mortal de la bomba. Estaban a cientos de metros del lugar, del epicentro de la bomba. Sí, estaban ahí en Hiroshima y se han quedado con vida. Versículo 3. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí se enumeran algunos de los peligros de este fin del mundo, de esta guerra mundial que tendrá lugar. ¿Sí? Habrán cazadores. ¿Qué pueden ser los cazadores? Y de la peste destructora podemos imaginarnos, hay bombas, hay bombas biológicas que producen enfermedades, virus, de todo, mortales. Entonces, el lazo del cazador probablemente... Yo he escuchado un comentario de él a donde explica que los hombres saldrán a cazar hombres, y en Isaías también dice que los hombres saldrán a cazar humanos. Contextos Bueno, en la bomba, no sé. puede significar muchas cosas. No nos olvidemos que hay lunetistas, ¿cómo se llama? Francotiradores, los que desde kilómetros de distancia matan, y como tendremos que pasar por ciudades destruidos o antes de ser destruidos o durante la guerra, probablemente estaremos bajo el peligro constante de perder la vida. Sigue diciendo en el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Las plumas del Señor probablemente que hacen referencia a los ángeles, Amén. porque ellos tienen alas. Y sabemos que cada santo será guardado por un ejército en aquellos momentos. Cada santo tendrá su misión. No van a ir un grupo en un lugar, sino cada uno será enviado, así como fue enviado Felipe. Amén. E incluso transportado instantáneamente de lugar en lugar. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno. Habrán ataques, habrán bombas nucleares que serán lanzados de noche. Ni de saeta que vuela de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Noten cuántos peligros de muerte. Esto claramente hace referencia al fin del mundo y a la gran batalla del Armagedón, a los últimos tiempos, últimos años de gracia de este planeta, antes de cerrarse la gracia general. Habrá en este tiempo un pueblo sellado, un ejército de Dios, igualitos en carácter a Cristo Jesús, que harán una obra de salvación para las almas. Serán usados por el Espíritu Santo sin saber ellos, porque el Señor ha dicho ahí en
en Juan, capítulo 3 creo, que el que es guiado por el Espíritu no sabe dónde va, es como el viento. Él se refería a este ejército especial final que será mandado por el Señor en muchas partes. Y dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Otra vez notamos la potencia enorme de estas bombas para morir tantas personas de golpe, para morir miles de un lado y 10,000 no juntados ahí con el profeta o con los enviados del Señor, sino en los edificios, en la zona de su derecha, todos se mueren, a la izquierda todos se mueren, y de los santos de Dios no, a ellos no les hará nada. Sí, lo mismo pasó en Hiroshima. Se ha visto el testimonio, mi esposo va a explicar más adelante, que justo cuando cayó la bomba, en la misma distancia estaban los santos del Señor, los que fueron salvos, y a la misma distancia las personas han quedado como una mancha en el suelo, y Dios ha salvado a su... Sí, se verá en este video, todos aquellos que lo van a mirar, aunque de momento está en ucraniano, vamos a tratar de traducir, vamos a poner esta traducción automática de momento para poder captar algo de lo que se dice. Sigue diciendo aquí. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Notemos que estas destrucciones, estas guerras terribles que tendrán lugar, estas armas tan poderosas que se han fabricado y se han guardado hasta ahora, estas las usará el Señor para castigar a los malvados. Sí, dice, y verás la recompensa de los impíos. Los impíos son los que morirán para siempre, es decir, perderán la vida eterna. Y por estos el Señor tiene que usar estas armas, porque Él ha prometido una venganza que muchos santos, comenzando con David, digamos, o mencionando nada más a David, cuántas veces Él ha pedido en sus salmos la venganza contra los malvados, contra los que le han perseguido o los que han buscado su vida. De igual manera, muchos santos que han perdido seres amados, han pedido al Señor que le hiciera juicio y justicia. Entonces el Señor ha prometido que hará justicia pronto, dice, pronto. Dice, no hará Él justicia a los que claman de día y de noche delante de Él. Os digo que sí les hará justicia pronto, dice el Señor Jesucristo. Pero cuando Él vendrá, encontrará Él fe en este planeta. Este es el problema. Este es lo que le duele al Señor. ¿Habrá alguien con fe en este planeta? Eso quiere decir que habrán muy pocos. Entonces, aquí en el Salmo 91, vemos que los 144,000 tendrán un escudo perfecto, continuo, porque ellos han sacrificado todo, porque su arrepentimiento es perfecto, es completo, sus pecados ya no se recuerdan, han sido arrojados al mar del olvido. El Señor simplemente puede decir de ellos, como dijo de Job,
¿sí? Hombres, varones perfectos, hombres perfectos. Y dice que los ángeles, dice, Él mandará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Ellos tendrán que hacer muchos viajes, muchos caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sí? ¿Cómo estarán las ciudades o donde ellos serán enviados? Ruinas, piedras en toda parte, hoyos, escombro, peligro en toda parte, minas. Saben qué son las minas, ¿verdad? Si han visto estos videos de Ucrania y las muchas películas acerca de las guerras mundiales, saben que se meten un poco, se cubren con la tierra y uno no se da cuenta, pisa encima y eso explota con una explosión que daña hasta un tanque. Así que uno se puede morir o puede quedarse sin piernas, inválido para toda la vida. Y aquí dice que los ángeles los guardará de todos estos peligros. Este salmo será prácticamente la descripción de lo que pasará. Y aquí los últimos versículos dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. ¿Tendrán angustia los 144,000? Ciertamente que sí. Pero tendrán una fe que sobrepasará esa angustia. Entonces el Señor dice, los librará y los glorificará, los saciará de larga vida. Es posible que estas escenas puedan comenzar antes de las trompetas. Aquí creo que se describen las trompetas. No se describen aquí no está descrito el tiempo de las plagas, porque en las plagas todos los santos huirán por las montañas, no serán enviados, como dice aquí, en lugares peligrosos, digamos. Cuando serán enviados y tendrán que recorrer todas las ciudades en búsqueda de almas, es durante las trompetas, que pueden durar años, unos años, hasta 3 años y medio, y máximo 3 años y medio pueden durar, y será un tiempo terrible, terrible, terrible en este planeta. Al comenzar este tiempo, los 144,000 quedan sellados y reciben la lluvia tardía, así que ellos quedan protegidos con la protección divina, pero esta no se ve. El Señor no les pone a cada uno una armadura visible para ellos darse cuenta que están protegidos. Ellos son como personas normales, pero su fe es perfecta, entonces ellos confían 100% que el Señor los libertará. Hay también malvados, como aquellos judíos fanáticos que confiaban que el Señor estaba con ellos hasta que fueron quemados vivos allá en el año 70. Entonces hay muchas personas que creen que Dios está con ellos y los protegerá. Los rusos, hay videos que hemos visto ayer, por ejemplo, muestra de sus trincheras después de haberlos vencido, y muestra a cada paso tenían iconos con la Virgen María o con el Señor Jesucristo, hasta una Biblia encontraron.
en una trinchera. ¿Fue Dios con ellos? No fue, porque ellos eligieron matar, ¿sí? O unirse con unos malvados, unos líderes criminales. Entonces se hacen cómplices y la misma culpa recae sobre ellos. Amén. Entonces el Señor estará solo con los pocos santos en el planeta, aunque muchos van a creer que tienen a Dios. Dice en una parte de la Biblia que entonces se verá la diferencia entre el que confía en Dios y el que no, o entre los santos y los impíos, aunque puedan declararse cristianos ambos. Entonces prácticamente cada uno se dará cuenta que está sellado, probablemente cuando el Señor le hablará, lo enviará y verá que su vida está guardada de manera milagrosa. Y en algún momento de esto, viendo tantos milagros que les pasan, se darán cuenta que ellos han quedado sellados. Vamos a ir ahora por unos minutos a Isaías 13, porque tanto el Salmo 91 como Isaías 13 nos dio el Señor en este día, y ambos hablan de este tiempo final de destrucción y de uso de armas nucleares. Es un tiempo cuando las armas nucleares, la grande espada o las grandes espadas, digamos, las grandes armas, los armas más poderosos que jamás ha visto la humanidad, no hay. Y no hace falta armas más poderosas que estas. ¿Sí? Son suficientes para terminar con la vida en este planeta. Verán en este video, si el Señor nos ayudará a traducirlo, qué significa unas armas nucleares que pueden hacer. Van a ver fotos reales de personas allá en Hiroshima, en Nagasaki, y de qué será de este mundo tras esta guerra nuclear. Otra vez mencionamos que esta guerra nuclear pasará, porque en Apocalipsis hay un versículo que dice que el Señor vendrá a castigar a los que destruyen la tierra. Amén. Y no se refiere a un campo o dos, sino se refiere al planeta. Los que destruyen el planeta no se refiere a cañones, a rifles, a armas así. No se refiere a eso. Se refiere a armas nucleares. Entonces, el Señor permitirá por un tiempo el uso de armas nucleares. Entonces los impíos, malvados, ladrones, mentirosos, hechiceros y todas las categorías de impíos que están enumeradas en Apocalipsis varias veces, todos estos recibirán su recompensa. Estos tendrán que morir varias veces, tendrán que sufrir la muerte por varias veces. Amén. Entonces el capítulo 13 no tiene muchos versículos, tiene 22 versículos. Dice, carga de Babilonia, que vio Isaías. Babilonia, en las profecías de Isaías, de Jeremías, Babilonia puede representar diferentes poderes hoy en día, ¿sí? Dependiendo del momento en el cual se habla de Babilonia, porque Babilonia en uno de sus momentos fue un país que protegió a los santos de Dios, ¿sí? Con Nabucodonosor arrepentido, pero luego
vinieron reyes peores, y entonces es otro carácter, de otro carácter esta Babilonia. Vamos a ver aquí. Dice, levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Eso no se dice a los babilonios, se dice a un pueblo, a un ejército, que vamos a ver en adelante. Yo mandé a mis santificados, y ahora nos damos cuenta que se trata de los 144,000. Yo mandé a mis santificados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira. Cuando dice ira, significa que son las plagas del Señor, pero no las últimas necesariamente. Las trompetas son plagas también. Las trompetas son ira de Dios también, pero mezclada todavía con un poco de misericordia para aquellos que no han tomado su decisión de hacerse malvados por completo. Entonces es un tiempo cuando se derraman las iras de Dios, también en las trompetas, en los años de trompetas, y dice que Él mandará a sus santificados. Es un envío, es un apostolado. Apóstolo significa enviar. Tendrá lugar o habrá un envío de estos 144,000. Dice el Señor que ellos no terminarán de recorrer todas las ciudades. Ahí dice de Israel, pero el Israel es mundial ahora. Todas las ciudades donde todavía hay algún hijo de Israel, o algún hijo de una persona que se quiera arrepentir y quiera aceptar la salvación, quiere decir. Amén. Aún de entre los gentiles, los que no conocen la verdad. Y dice, a los que se alegran con mi gloria, con su carácter, quiere decir. Murmullo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, murmullo de ruido de reinos, de gentes reunidas. Yo soy de los ejércitos, ordena las tropas de la batalla. Vienen de tierra lejana, de lo postrero del cielo. Yo soy y los instrumentos de su furor, para destruir toda la tierra. Los instrumentos de su furor son los 144,000, porque dice que delante de ellos, vamos un momento en Joel 2, vamos un momento porque esto es paralelo a Joel 2, vamos a ver aquí que dice, Joel 2, dice día de tinieblas y de oscuridad, versículo 2, día de nube y de sombra que sobre los montes, hemos leído acerca de los montes, se derrama como el alba, un pueblo grande y fuerte. Nunca jamás fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como el desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su parecer como parecer de caballos, y el Señor Jesucristo aparece después del sellamiento. Durante este tiempo de trompetas y de plagas, aparece en Apocalipsis seguido por un ejército sobre caballos blancos. Entonces se trata de los 144,000. Y como gente de a caballo correrán. Sigue describiendo aquí a los valientes. Dice en el versículo 7, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán muralla. Y esto hace referencia a que el Señor usará a sus santos para salvar a los que van a querer salvar, y también para
lanzar tras ellos, tras su salida de las ciudades, lanzar la destrucción, porque solo quedarán malvados como en Sodoma. Entonces, cuando Lot fue sacado, ya no quedó ninguna razón para Dios mantener con vida a esas personas. No había más oportunidad de salvación. Entonces cayeron los juicios del Señor de inmediato. El Señor no tardará en castigar la tierra después de que el último santo será salvo, saldrá de las ciudades o recibirá la salvación. Será un tiempo cuando detrás de los 144,000 caerá de repente la muerte. Sigue diciendo, versículo 6 de Isaías 13. Aullad, porque cerca está el día del Señor. Exactamente lo que dice en Joel 2, ¿sí? Está en el contexto del día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. ¿Qué hace una bomba nuclear cuando cae? Un asolamiento. También las máquinas de guerra hacen asolamiento. Podemos verlo en Ucrania. Por tanto, se debilitarán todas las manos, se desleerá todo corazón de hombre, para que todos los corazones puedan desleerarse, como dice aquí, y todas las manos debilitarse de golpe. Esto debe ser un terror, algo tan espantoso como una bomba nuclear, por ejemplo. Y se llenarán de terror, angustias y dolores, los comprenderán. Tendrán dolores como mujer de parto. Otra vez encontramos esta imagen de la mujer del parto. Sus rostros serán rostros de llamas. He aquí, el día de ellos hoy viene, crudo, y de saña y ardor de ira. El día de ellos hoy, el día del Señor, no es solamente un día, es un tiempo, el tiempo final. Puede ser 1 año, puede ser 3 años. Es el tiempo cuando caerán los juicios o la ira del Señor. La ira del Señor. De ardor de ira para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Se nombra ira del Señor, pero el Señor no tiene ira como la ira del hombre, no es una ira, son los juicios justos del Señor para liberar la tierra de estos impíos criminales que han perseguido, han hecho mal a su pueblo. Es la justa paga de estos malvados. Versículo 10. Por lo cual las estrellas del cielo y sus luceros no derramarán su lumbre, y el sol se oscurecerá en naciendo, y la luna no echará su resplandor. Aquí se describen unas señales o unas escenas que pasarán con los astros, que puede pasar de varias maneras. Lo mismo se describe en Apocalipsis capítulo 6, ¿sí? Exactamente cuando los 144,000 están ya victoriosos, ¿sí? Pero antes de recibir la lluvia tardía, después de ellos haber vencido cada defecto de carácter,
se menciona en uno de los sellos este movimiento, esos acontecimientos con los astros. Entonces eso puede acontecer de manera sobrenatural o puede ser el resultado de armas nucleares. Amén. Y cuando habrán armas nucleares pasará lo mismo. Si se lanzaran en toda parte, es claro lo que pasará con la atmósfera. Y visitaré la maldad sobre el mundo y sobre los impíos su iniquidad. Notemos que el Señor es justo. El Señor hace eso porque Él es amor. Su carácter es de amor. Y el amor requiere que tiene que actuar para el bien de los justos, de los santos. ¿Sí? El amor siempre actúa bendiciendo y protegiendo a los buenos, como un padre que a sus hijos que hacen bien y obedecen los recompensa y a los rebeldes los castiga. Pero cuando ya se termina la gracia de un hijo, como en antaño, los padres tenían que traer el hijo para ser apedreado. Es el mismo juicio que el Señor debe hacer. No es un placer para Él tener que matar, o no matar, sino castigar, porque el Señor no mata, el Señor castiga, el Señor no hace crímenes, el Señor retira la vida que Él ha dado, es suya. Amén. No quita nada del hombre que es del hombre. Y esos malvados no merecen la vida que el Creador ha dado porque ellos no aman las leyes del Señor. Y dice, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Estos son los que serán castigados. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. ¿Se dan cuenta que de los billones de personas que hay en la tierra, cuántos se quedarán para que este versículo pueda ser verdadero? ¿Se dan cuenta qué clase de matanza o de muerte debe haber en este planeta para que se quedara o se quedase solamente unos pocos? ¿Y por qué hará más precioso al varón que el oro al varón? Claramente los 144,000 no morirán. Ellos siempre estarán entre estos de aquí. Y habrán algunos que tendrán que estar con vida hasta el regreso del Señor y morir en el mismo regreso del Señor Jesucristo, de entre los malvados hablando. Amén. Porque haré estremecer los cielos y la tierra, se moverá de su lugar, y en la indignación de yo soy de los ejércitos, y en el día de la ira de su furor. Noten que habrán terremotos. En Apocalipsis hay varios terremotos. Cualquiera que fuera hallado será alanceado, es decir, matado. Y cualquiera que se juntare caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos. Exactamente como ha hecho Rusia, como han hecho estos soldados malvados y esos líderes, comandantes, como han hecho y han torturado y han matado de toda manera posible, de toda forma posible a los ucranianos, a los niños, a las mujeres, a los civiles, a los ancianos,
de la misma manera y más todavía les sobrevendrá a ellos. Amén. ¿Sí? Como has hecho, se te hará, ha dicho el Señor. Así Amén. que lo que vemos y los mártires de Ucrania, ellos serán salvos, ellos simbólicamente sus almas están clamando debajo del altar pidiendo justicia por la sangre de ellos derramada, y el Señor les dice que le hará pronto justicia. El Amén. Señor les hará justicia, y la justicia que ellos piden es la muerte, la destrucción de estos malvados. El Señor debe hacer esta justicia. Si no hiciera justicia, Dios, si perdonara Dios a todos los criminales, ¿qué pasará, qué pasaría en este mundo y en el universo? Este mundo seguramente se autodestruirá solo. ¿Y qué pasaría? El Señor mismo tiene que poner fin a la historia de este mundo, porque el Señor tiene que salvar almas. El Señor tiene que determinar a muchos a arrepentirse por completo y a manifestar su carácter. En este tiempo de angustia, de peligros, de un tiempo cuando solamente si te sacrificas por otros, si ayudas, serás ayudado. Amén. Sí, es un tiempo cuando los rasgos de carácter más nobles se pueden formar con rapidez, y algunos escogen hacerse más malos. Solamente bajo unas guerras, bajo el tiempo de la guerra, o bajo un peligro de muerte, él se puede acelerar. Este es el catalizador perfecto para acelerar el proceso de santificación de alguien. El Señor necesita que se decidan no solamente los laodicenses, sino también los gentiles. Ellos también necesitan decidirse, porque algunos hacen algunas obras buenas, luego hacen malas y no están decididos. Tienen que decidirse en aborrecer el mal y hacer solo lo bueno. El versículo 17: He aquí que yo despierto contra ellos a los medos. Los medos, amados hermanos, así como hemos hablado en otras presentaciones, representan pueblos del carácter de los medos, ¿sí? Pueblos de Asia, pueblos especialmente de Asia, porque los medos eran de Asia, y poderes de carácter de los medos. Los medos, si van a buscar en internet la descripción de ellos, de los medos, cuál era su carácter en general, el carácter de estos medos, de este imperio medo-persano, van a encontrar que era un poder dictatorial, un poder totalitario, un poder como Rusia, como China, como Corea del Norte. Eran personas que no cambiaban sus leyes, no cambiaban ellos. Y hay otros, eran salvajes, probablemente crueles. Prácticamente lo que podemos ver en el carácter de Rusia, de Putin y de su régimen, esto eran los medos. Entonces, notamos aquí que he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no curarán
de la plata ni codiciarán oro, y con arcos tirarán a los niños, no tendrán misericordia. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, es decir, arrasada, hecha ceniza. Así que el Señor despertará unos contra otros a las naciones que están armadas para cumplirse esa venganza del Señor, esta justicia del Señor en la tierra. Nunca más será habitada. ¿Quién puede ser Babilonia? Lugar de las naciones malvadas. ¿Sí? Lugar de los malvados. Más bien dicho que Babilonia, que aquí representa a los malvados, y el Señor quiere destruirla, quiere arrasarla como a Sodoma y Gomorra. Babilonia puede incluso simbolizar a la Odisea. No nos olvidemos que Elena de White dice que la Odisea ha llegado a ser una hermana de Babilonia. Babilonia la Grande es la Iglesia Católica, es el papado, es el Vaticano, pero tiene una hermana y luego tiene muchas hijas, que son todas las religiones que han bebido de sus enseñanzas. El vino son las enseñanzas, es decir, todos los que guardan el domingo en vez del día santo de sábado, como dice el mandamiento. Todos los que han bebido de la idolatría, han aceptado otras doctrinas falsas de esta iglesia totalmente pagana, que es la Iglesia Católica. No hablamos de las personas. Entre los católicos hay muchos hijos de Dios que saldrán de esa organización abominable. Amén. Entonces, Babilonia y su hermosura quedarán como Sodoma y Gomorra. Y luego describe la clase de destrucción total, completa. Ni huesos ni nada no se han quedado. Y van a ver en este video que tras un ataque nuclear, muchos de los cuerpos desaparecen por completo. De igual manera como pasó allá en Sodoma y Gomorra. Entonces, el Señor nos ha dado en este día, con el cuadro de una guerra nuclear inminente, es muy imprevisible ese dictador loco, es un dictador loco prácticamente, es un dictador poseído, más bien dicho, por el enemigo, porque es evidente que ha sido usado y es usado por Satanás para destruir. Elena de White dice que Satanás destruye sobre el mar, sobre la tierra, en toda parte, produce destrucción usando fuerzas de la naturaleza también, o usando guerras con todo lo que puede, enfermedades. Entonces, el Señor ha permitido esto porque esa guerra no podía haber comenzado si el tiempo no hubiese llegado a su momento que el cielo ha decidido. Ese momento ha sido escogido por el Señor, tal como el momento de la crucifixión del Señor Jesucristo ha sido decidido por el Señor, por el Padre. No han podido matarlo por 3 años y medio, porque su tiempo no había llegado. De igual manera, todo tiene su tiempo, como dice el Salomón. Todo tiene su tiempo, todo plan de Dios, todo juicio de Dios tiene su tiempo. Y el tiempo para comenzar
esta gran espada sobre la tierra ha comenzado. Después de esa gran espada, cuando serán llamados y perfeccionados los 144,000, y que durará unos pocos, no sé si podemos decir años, vamos a decir unos pocos años. Nosotros pensamos que sobre antes de 2025 o en 2025 como mucho deberían, según el cálculo, según el diagrama que hemos hecho, deberían quedar ellos sellados y perfeccionados, porque esta guerra ya ha comenzado y se ve que el espíritu bélico, dice Elena de White, no se ha extinguido en esta tierra. Este mundo, debido al pecado, si se dejan las cosas evolucionar o avanzar, normalmente este mundo va de mal en peor, porque hay unos ángeles malignos, hay billones de ángeles malignos que hacen que todo empeore, que el carácter de las personas empeore y que la maldad, la destrucción también aumente. Entonces, después de ese tiempo, este tiempo todavía no lo podemos nosotros, no le podemos poner bajo el nombre de la ira de Dios. La ira de Dios todavía no ha comenzado. La ira de Dios, o vamos a decir que gotas de la ira de Dios han empezado a caer, incluso sobre los malvados, desde que comenzó el día de expiación. Y bueno, desde siempre los malvados, han habido juicios de Dios que Dios ha hecho contra los malvados. Pero la ira final, es decir, el juicio justo de Dios que caerá sobre las cabezas de todos los malvados, todavía no ha comenzado, comenzará con las trompetas, que siguen de inmediato después de que los 144,000 son sellados. Entonces, aquí encontramos nombres simbólicos, Babilonia y los medos, que no necesariamente, no tenemos que buscar países, sino simplemente es un contexto mundial de bélico, es un contexto bélico mundial, cuando el Señor determinará a que hagan guerra unos contra otros y que usen armas nucleares probablemente, finalmente, porque Elena de White ha visto que caían bolas de fuego sobre ciudades de los Estados Unidos. Así que, aunque el Señor usa al occidente, ¿sí?, para proteger la vida de las personas, para ofrecer libertad y el derecho a la felicidad, esto no significa que en estos países, en los Estados Unidos o en Europa, no hay hombres malvados. Hay muchísimos políticos, hombres poderosos, ricos, malvados, mafiosos. Hay de toda, hay muchísimos malvados, criminales. En los Estados Unidos es un desastre esta situación. Tal como era en Israel, no había en ninguna parte del mundo tantos endemonizados y criminales malvados, perversos como en Israel. ¿Por qué? Porque ahí se ha manifestado Dios, de ahí tenía que salir los profetas de Dios que debían enseñar la salvación al mundo. Entonces Satanás se ha esforzado en poner tropiezos, en hacer que esta nación fuese aborrecida, para que la gente rechazara la salvación. Por eso Satanás ha atacado, más que otro país, ha atacado ese país. Y
también el Señor debe traer castigo sobre los malvados de los Estados Unidos y de todos los países. Así que el Señor hará que hagan guerra unos contra otros y que por un tiempo, puede ser unos años, o unos meses, unos años, haya guerra mundial durante las trompetas y usarán bombas a lo mejor normales, cohetes normales, armamento normal, hasta un punto cuando el Señor permitirá el uso de armas nucleares, y entonces quedarán todos los malvados, impíos, castigados de ambos lados, tanto en el occidente como en el oriente. Y tanto en el oriente como en el occidente, el Señor tendrá sus hijos que hayan escogido la bondad, la misericordia, ¿sí? Y el carácter del Señor Jesucristo. Así que todo este contexto de guerra es para acelerar la decisión. Recuerden que en Joel dice, en el capítulo 3, que vienen multitudes en el valle de Josafat, en el valle de la decisión, dice. Es un contexto bélico, se trata de la gran batalla del Armagedón, cuando bajo una guerra mundial y mucha destrucción de toda clase, las personas se ennoblecen o se empeoran, se hacen malos, más malvadas. Entonces es un tiempo cuando bajo la presión y bajo las circunstancias se determina más rápidamente el destino eterno de cada uno. Esto es lo que el Señor nos anuncia y tenemos que estar preparados. Por eso hemos hecho esta grabación. El Señor en estos días está mirando a ver quién siente con Ucrania, quién sufre con el que sufre, quién llora con el que llora, como dice ahí, quién guarda las leyes del Señor, todas las leyes, incluso estas que hemos mencionado. ¿Quién tiene el carácter y el corazón de Dios? Quiere ver en esta iglesia la Odisea si alguien tiene por lo menos algún rasgo de carácter del Señor Jesucristo y manifiesta alguna clase de amor acerca de lo que le pasa a Ucrania. Y entonces a estos probablemente que el Señor los escogerá para purificarlos. Amén. Los que ignoran lo que pasa, por ejemplo Moisés, las personas de Dios son personas, los hombres de Dios son hombres analistas, atentamente analizan todo lo que les pasa en un día, todo lo que pasa alrededor de ellos, todo para ellos pueden ser mensajes del Señor. Moisés, si no hubiese prestado atención a esa zarza común, pero que ardía, no hubiese nunca sido escogido como el líder de ese pueblo. ¿Sí? Él ha prestado atención, ha pasado por ahí, ha visto, ha vuelto, ha visto, y porque ha sido un analista atento, ha podido entrar en el plan bendito del Señor y recibir una posición muy alta. Amén. Y la salvación. El Señor quiere ver quién de la Odisea presta atención a lo que pasa, quién de la Odisea siente algo viendo a estos civiles como son fusilados, andando con sus bicis o por ahí en los pueblos, cada uno con lo que hace,
viendo la tortura de todos, la matanza y todo lo que hacen esos rusos. El Señor busca en esos momentos en el corazón de las personas. Y todos los que tendrán un espíritu satánico, frío, indiferente, creo que no podrán ser elegidos por el Señor. Es un tiempo de zarandeo, de elección, un tiempo duro, un tiempo cuando la mayoría de los que pretenden ser el pueblo de Dios serán desechados. Elena de White dice que es un tiempo muy duro, es una obra muy dura, muy dolorosa, pero que Dios debe hacerla. La obra de desechar a la Odisea. Y se quedarán unos pocos que, tal como estas personas del mundo que han ido voluntariamente a luchar, a perder sus piernas, sus manos, sus vidas allá en Ucrania, pero han ido porque sus conciencias les decían que no podían estar tranquilos, quietos, mirando en la tele lo que pasa ahí. ¿Sí? Por lo menos si el Señor viera a los laodicenses orando con dolor por esas almas, por lo menos esto, si no van ahí, si no pueden ir ahí, pero orando por lo menos, sufriendo con ellos, orando por ellos. Tenemos una experiencia maravillosa que hemos experimentado durante esta guerra. Aunque desde el principio el Señor nos mostró, hemos visto todo el gran sufrimiento de Ucrania, todo lo que pasaba, y no hemos podido hacer más que orar, ¿vale? Hemos orado y hemos pedido al Señor la liberación de estos presos de Azovstal que eran, y que se han dicho, los rusos han dicho que estos a la muerte, se ha dado sentencia de muerte para ellos, que de ninguna manera, bajo ningún pretexto no serán liberados estos. Eran de los peores nazis, como ellos los nombran, de Ucrania, eran los de Azovstal. Entonces, ellos han sido capturados, no recuerdo en qué mes, después de unos meses de haber ellos aguantado ahí y con muchísimos heridos y estando debajo de la tierra, en los túneles y en condiciones muy duras. Es un milagro que no se han muerto, entonces se han rendido como orden del presidente Zelensky para que no murieran y han sido encerrados y han sido su destino prácticamente ha sido decidido por el tribunal de Rusia, que ellos tenían que morir, ser ejecutados. Y entonces nosotros estábamos orando muchísimo, con mucho dolor por estas almas tan nobles que han defendido a estos civiles, eran jóvenes, y estábamos orando en Madison mucho por ellos. Y después de un tiempo ya no supimos nada, por quién sabe cuánto, un mes o dos, ya no se supo nada de ellos, nadie tenía información. Hemos visto el dolor de sus esposas y seguimos orando casi en cada culto, pedíamos la liberación y que no se cumpliese esa orden del tribunal de ejecutarlos. Estábamos orando casi para una cosa imposible, porque no había humanamente
ninguna manera de liberar a esos. Y como Putin odia de muerte a estos, incluso sus propios soldados no les importan, los dejan ahí heridos, los dejan a morir. No tienen ningún sentimiento de misericordia, no les importa ni de su pueblo, ni de sus soldados, ni de los ucranianos. Entonces, por eso era imposible, pero hemos orado. Y de repente, cuando casi llegaron, se acercaban las festividades de otoño, era tiempo de juicio, tiempo cuando tenía que hacerse el Señor hacer algo, algunos movimientos importantes. De repente hemos visto y el Señor nos anunció, ha sido una experiencia maravillosa, y hemos visto que Putin ha pedido la liberación de un familiar suyo, un padrino, y por una sola persona los ucranianos consiguieron pedir 200 o más de 200 soldados, entre cuales fueron todos estos de Azovstal, esos soldados por los cuales hemos llorado, hemos orado aquí en Madison. El Señor simplemente ha escuchado nuestras oraciones. Amén. El Señor ha hecho esa liberación porque hemos orado por ellos. Ha hecho un milagro, amados hermanos. Amén. Un milagro verdadero, un milagro casi imposible de realizar, pero el Señor lo ha hecho tan sencillo porque unos hijos suyos, unos santos suyos han orado. Y entonces, de esa manera se puede ofrecer ayuda y se puede manifestar amor hacia nuestros hermanos de Ucrania. De esa manera pueden quedar escogidos algunos de la Odisea. Si por lo menos hacen esto. ¿Sí? Dice ahí la Biblia que el que sabe cantar, que cante, el que sabe orar, que ore. Si este es su don, eso debe hacer. Amén. Eso sabíamos hacer. ¿Y cómo hacer? ¿Cómo pedir al Señor? Hemos pedido insistentemente como Elías, y el Señor ha hecho el milagro allá en Ucrania. Amén. Es un milagro y el milagro fue más grande porque en ese tiempo antes de la liberación, lamentablemente se quemó una parte de los presos en esa cárcel y nuestro corazón se rompió. Hemos llorado mucho ese día que sacaron la noticia, cuando ellos han sido quemados, con qué crueldad han quemado a tantas almas. Y nosotros hemos llorado y hemos pedido a Dios con más insistencia todavía por nuestros héroes de Azovstal que han sido usados por Dios. Bueno, con este testimonio terminamos esta grabación dejando para todos delante de sus ojos el escoger la vida o la muerte, la maldición o la bendición, la salvación o la perdición. Este es el futuro, este es el tiempo que vivimos, este es el momento de la salvación. Hoy, si escucharéis mi voz, no se ponga vuestro corazón de piedra. Ese es el tiempo cuando el Señor grita, clama en alta voz a toda la tierra que se arrepiente. Arrepiente porque el tiempo es malo y porque ha llegado
la decisión final de cada uno. ¿Sí? El tiempo de gracia se termina en el momento que se termina la vida de una persona. Si habrá guerra nuclear, si en esta noche Putin, en su locura, decide pulsar el botón, empiezan a caer bombas nucleares en todas las ciudades principales, imagínense, los laodicenses se mueren en instante, se ha terminado su tiempo de gracia. Tal como decidieron y como hicieron hasta ese momento, ese es su carácter. Ese determinará. Por eso, las amenazas de Putin, lo que determinan a los sabios a hacer es arrepentirse. Amén. Es un tiempo cuando todos necesitamos arrepentirnos y rápidamente, para que si la muerte viniera en un instante, por lo menos que nos encuentre preparados para la salvación. ¿Sí? Felices desde ahora en adelante los que mueren en el Señor. Amén. Entonces, la muerte no es el fin. Si tenemos que morir, moriremos, pero con esperanza, si nos arrepentimos. El tiempo de arrepentirse es ahora, cuando hay amenazas y cuando se sabe el peligro de muerte instantánea. ¿Sí? No es cuando caiga y cuando uno se muera, ya no se puede arrepentir uno después de su muerte. Eso lo podemos ver allá en Ucrania. Así que lo que pide el Señor en estos momentos, como dicen Hechos, el Señor pide hoy que todo el mundo, todos se arrepienten de sus pecados y que comienzan a hacer el bien. Y si comienzan a hacer el bien, el mal que han hecho se olvidará. Que el Señor dé la sabiduría y el corazón a su pueblo la Odisea de escoger la parte buena que María escogió y que no se le quitará. Amén. Yo soy, bendiga a Israel con paz. Amén.